No sé. ¿Aceptáis? Y allá vamos. Pues bueno, lo primero, para los que no me conozcáis, pues soy Néstor Muriel, soy uno de los portavoces de la red de hermanos, por aquí hay alguno más, pero bueno, me ha tocado presentar este Juntos Hablamos. Yo voy a hablar lo menos posible porque hablo mucho. Os doy las buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos otra vez con un nuevo espacio de una de nuestras acciones clásicas, que es el Juntos Hablamos. Llevamos organizando estos espacios desde el inicio de la red estatal allá por el año 2019. Hemos tratado muchos temas que nos han parecido especialmente interesantes para hermanos y cuñados y temas también demandados por nosotros mismos, pero siempre intentando poner el foco y la visión desde la óptica de los hermanos. Hoy dedicamos este Juntos Hablamos a hablar sobre el Observatorio de Jurisprudencia, a conocerlo un poco más, a saber cómo juezas y jueces aplican en sus sentencias los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, de nuestros familiares, y así poder analizar buenas y malas prácticas en dicha aplicación y comprobar cómo les puede afectar en su vida diaria. Es un tema complejo, con mucha casuística, pero hoy entiendo que veremos algo de luz porque contamos con la presencia de Natalia Pérez Hernández, que pertenece al área jurídica de Plena Inclusión y nos explicará de manera clara y didáctica todo lo concerniente a este tema. Pero antes de darle paso, os comento una cuestión de orden que para los que ya veis participar en el Juntos Hablamos, digo siempre lo mismo. Cuando Natalia termine su exposición, pasaremos a la parte participativa. Podréis plantear vuestras dudas y preguntas para que Natalia le dé respuesta, pero también podéis expresar vuestras opiniones y comentarios con total libertad. Esta libertad que tenemos a la hora de hablar en estos Zoom es una de las señas de identidad de la red estatal de hermanos. Podéis levantar la mano, tal que así, pero también le podéis levantar la mano en una de lo tenéis ahí, en una de las aplicaciones o como se llame, que tenéis ahí en el Zoom, que hay un apartado que pone levantar la mano, ¿eh? Y también podéis hacer preguntas por el chat, que está abierto por si alguien no quiere hablar o quiere ir haciendo ya cualquier pregunta. Yo iré dando paso a los que levantáis la mano y también le iré diciendo a Natalia las preguntas que vais mandando por el chat. Procurar, por favor, siempre lo digo y siempre os lo pido, que las intervenciones de cada persona no sean muy largas y sean lo más concisas posible para que así tengamos cabida a más participación, a más intervenciones y a más preguntas. Y sin más dilación, y agradeciendo en nombre de la Red Estatal de Hermanos a Natalia su participación y su colaboración, le doy paso para que nos ilumine precisamente y nos ponga algo de luz. Natalia, muchísimas gracias y adelante. Hola, Néstor. Bueno, hola a todos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Néstor, que ha estado muy bien y muchas gracias a todos por participar y por venir un rato a escucharme a esta hora, que igual para muchos es un tema que interesa, e igual hay mucha gente que le parece un poco aburrido toda esta parte de los jueces, las sentencias, pero bueno. Esperemos que se haga menos este rato y como decía Néstor, cualquier pregunta, cualquier cosa que me quieran interrumpir, me lo dicen sin problema. La idea de hoy es contarles un poco, por si alguien no lo había escuchado antes, qué es el Observatorio de Jurisprudencia que lleva Plena Inclusión, un poco el camino que tenemos hasta ahora y contarles también cuáles han sido los resultados que durante estos años que llevamos el observatorio hemos estado viendo y hemos estado pudiendo analizar. Para luego contarles que hay una forma de poder colaborar con este observatorio y que para nosotros eso es muy importante. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea, aunque no la sepa responder, la anotamos y luego lo intentamos responder de la mejor forma posible. Entonces, nada, hoy les voy a compartir pantalla porque les voy a contar un poco de la historia del observatorio y creo que a lo mejor es un poco más fácil si lo vamos siguiendo también mientras los vamos viendo. Lo único que yo no los veo porque comparto pantalla, entonces solo veo lo que comparto. Entonces, Néstor, cualquier cosa me vas diciendo y me vas interrumpiendo si hay alguna pregunta o hay algo que no veo, ¿vale? Entonces, para empezar, se ve bien la presentación, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. O están viendo la página web. Estamos viendo la página web. Vale.
Un momento, que esto tendría que estar viendo la presentación. Pues sal y la vuelves a compartir, no hay problema. Vale. Mira. A ver. Voy a compartir toda la pantalla. Y esto me tendría que dejar. Vale. ¿Ahora? Perfecto. Todavía no modo presentación, pero está. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, un poco el Observatorio de Jurisprudencia. Para empezar, quería contarles un poco de dónde nace todo esto, ¿no? Esto es una colaboración que se hace entre LIBE, que LIBE es, para quienes no la conozcan, una asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, lo que antiguamente, antes del 2021, creo que fue el cambio de nombre, se llamaba la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Entonces, LIBE es muy importante para nosotros en este proyecto, que son organizaciones de apoyo a la toma de decisiones, y ellos son organizaciones que prestan apoyo a muchas personas con discapacidad y son uno de nuestros principales aliados en este proyecto. Es nuestra... Natalia, perdona, Sí, se te corta bastante, no se te acaba de oír bien, creo, por lo menos yo, no sé los demás, ¿eh? sí, en general, ahora mejor. Ahora mejor, sí. Yo creo que es Vale, una cosa a lo mejor de si te mueves o algo así, porque va y viene. yo creo que es una cosa de prender el ventilador, que antes lo hice igual a esa Ah, interferencia. sí. Pero bueno, lo dejo así y si no me escuchan, lo vemos. Ahora sí, perfecto. Vale, entonces les contaba que el LIBER para nosotros es un aliado en este proyecto porque es la Asociación de Entidades de Apoyo a la Toma de Decisiones y ellos prestan apoyo a un montón de gente en todas partes de España. Entonces para nosotros es un aliado muy importante. De otra parte también tenemos a Plena Inclusión y a la Universidad Carlos III. Esto se formó hace un par de años y la Universidad Carlos III y otras universidades que forman parte de este grupo de personas investigadoras, se creó un grupo grande de personas donde hay gente de diferentes universidades, de diferentes organizaciones y está coordinado por Plena y por LIBER. Y entonces todos teníamos un poco la misma motivación, ¿no? Al final, cuando en 2021 entra la reforma de la ley, que imagino que lo conocerán, ¿no? La reforma que se hizo a través de la Ley 8/2021, el del 2 de junio, esta reforma lo que hace es cambiar todo el modelo que veníamos trayendo, ¿no? Cambiar ese modelo de sustitución en la toma de decisiones, incorporar toda esta perspectiva que a nosotros nos brinda la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hacer esta modificación en cómo se presta apoyo a las personas para que ejerzan su capacidad jurídica. Entonces, esto era un cambio muy grande y era un cambio muy grande no solamente para las propias personas, para las organizaciones, para las familias, también era un cambio muy grande para todas las personas que ahora, a partir de ahora, tenían que empezar a aplicar esta ley, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo podemos hacer para ver cómo esta ley se empieza a aplicar por parte de los jueces, que es una de las partes esenciales que tiene el derecho, ¿no? Entonces dijimos, pues mira, una de las formas que podemos hacer es ver qué dicen los jueces en su sentencia y analizar cómo se está aplicando la Ley 8/2021. Entonces, teníamos dos formas de ver estas sentencias. Con la ley se estableció que se tenían que hacer una revisión de todas las sentencias de medidas de apoyo, todas las de incapacitación se tenían que revisar y además podíamos analizar también las nuevas sentencias. Cuando una persona, aunque no tenga medidas de apoyo antes, pide a un juez que establezca estas medidas de apoyo, son estas lo que llamamos como nuevas sentencias, ¿no? Que no vienen de una sentencia de incapacitación anterior, sino que es una persona que presenta voluntariamente ante un juez una solicitud de que se establezcan medidas de apoyo. Entonces, con todo esto vimos que la mejor forma era intentar juntar a gente que quiera investigar sobre esto y analizar sentencias. Y con esto se forma un poco el observatorio de jurisprudencia, ¿no? Por eso lo llamamos así, porque vamos a observar las sentencias que hacen los jueces para ver cómo se aplica la ley que hace este cambio. Entonces, un poco el objetivo nuestro objetivo en el observatorio es analizar cómo se está aplicando esta ley por parte de los jueces,
y además tratar de ver si se hace desde la perspectiva que nosotros queríamos en la modificación de la ley, ¿no? Al final todo esto lo que hace es traer esta perspectiva de la convención y queríamos intentar como de analizar si estos jueces con esta ley incorporan toda esta parte, esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces nos planteamos 4 objetivos dentro del proyecto. El primero era proponer cambios metodológicos y normativos, ¿no? Lo que queríamos ver era cómo se aplica la ley, cómo lo hacen los jueces para aplicar la ley, y a lo mejor esto nos daba la pauta de que hay algunas cuestiones en la ley de que nos faltaban cambiar o nos permitían identificar algunos efectos que no eran los que queríamos cuando se trabajó durante la ley, pero que con la aplicación de la ley por parte de los jueces sí que los estábamos empezando a identificar. También queríamos identificar si hace falta formación en los jueces, en los fiscales, en los abogados, etc. Entonces, esta lectura de las sentencias que nosotros hacemos lo que nos permite ver es si hay formación o no en lo que nosotros llamamos operadores jurídicos, que incorpora a toda esta gente, jueces, fiscales, abogados, etc. Y si hace falta que incidamos más en formaciones específicas para este tipo de gente, ¿no? Otro de los objetivos era que para nosotros analizar sentencias, y bueno, ahora son como, les decimos autos, pero para que nos entendamos mejor son sentencias. Otro de los objetivos que teníamos era, nosotros tenemos una forma de analizarlos, pero hay gente que tiene otra forma de analizar las sentencias. Entonces esto nos podía dar lugar a que a nosotros nos dé algunos resultados que a otra gente no. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Porque claro, si nosotros analizamos las sentencias de una forma, otro grupo investigador lo hace de otra forma, etcétera, etcétera, al final nos vamos a juntar igual de que de la misma sentencia tenemos un montón de conclusiones diferentes y nos metemos como en ese terreno medio complicado de que, claro, hay mucha confusión. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Y dijimos, bueno, al final como somos gente que trabaja en investigación, que trabaja en el ámbito de la discapacidad y que conocemos la norma de la discapacidad, dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer indicadores. Luego vamos a entrar más a fondo en estos indicadores, pero ¿qué son? Son como pautas que le damos a la gente que quiera analizar sentencias de, mira, el contenido de la norma es esta y tendrías que intentar analizarlo de esta forma. ¿Cuál es el objetivo? Que al final, de forma estandarizada, podamos manejarnos todos más o menos con los mismos criterios y nos aseguremos, dentro de lo posible, que esos criterios tengan esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y luego identificar buenas y malas prácticas. Al final, a nosotros en la formación, a los jueces, a los operadores jurídicos, a todos, nos sirve ver qué cosas se están haciendo mal y qué cosas se están haciendo bien. Porque luego esto, cuando lo ponemos en conocimiento de la gente, genera como este impacto mayor de una cosa es que yo diga, esto se tiene que aplicar de esta forma, y otra cosa es que yo diga, pues mira, lo has aplicado de esta forma y ha tenido esta consecuencia. Entonces es un poco el objetivo que teníamos. Todo esto ha hecho que a partir de 2022 nosotros empecemos a trabajar, juntemos la mayor cantidad de sentencias posible y que hagamos un primer informe en 2022, un segundo informe en 2023 y un tercer informe en 2024. Que el tercer informe es un poco lo que les venimos a contar ahora, ¿no? ¿Cuál es el contenido de estos informes? Un poco es qué hemos visto o qué hemos podido analizar mientras analizábamos estas sentencias. Luego voy a ver si puedo dejar, antes de meternos en el informe como tal, quiero mostrarles la página web del observatorio. Entonces voy a dejar de compartir y les voy a compartir de nuevo para ver la página web. Así sí que se puede ver, ¿no? Bueno, Se ve. perfecto. Entonces, esta es la página web del Observatorio de Jurisprudencia. ¿Por qué se las muestro? Porque creo que es una herramienta muy buena para que podamos ver todo el trabajo que se va haciendo. En esta página web, que es simplemente poniendo Observatorio de Jurisprudencia Plena Inclusión en Google, les sale la primera. Entonces es súper fácil poder encontrarla. Si no, metiéndose en la página web de Plena Inclusión, pones Observatorio y directamente te aparece a la página web.
Entonces, un poco la página web para que puedan verlo, en esta parte que es la parte de inicio, explica un poco lo que veníamos hablando recién, cuáles son los objetivos específicos, y un poco explica qué es todo esto de la modificación del año 2021 de la ley, ¿no? Entonces, también lo que tiene interesante es que se linkea a un montón de noticias que desde Plena Inclusión vamos sacando y que están relacionadas con todo lo que vamos trabajando, ¿no? Además, ¿por qué creo que es importante esta página web? Primero, porque aquí hacemos una explicación de quiénes somos. Aquí vamos a ver la información de Plena Inclusión, LIBER, la Carlos III y cuáles son las otras organizaciones. También tenemos uno por una todas las personas del equipo de investigación, todas las personas que forman parte. Como ven, hay muchas universidades también. Y luego, además, tenemos publicaciones. Este apartado de publicaciones son las propias del observatorio. Esto quiere decir que acá van a poder encontrar todos los documentos que sacamos, el documento de indicadores, que luego vamos a ver, los informes, que tenemos todos los informes colgados, y otras publicaciones. ¿Por qué es importante lo de otras publicaciones? Y es interesante, porque aquí no solamente vamos a subir las propias publicaciones que crea el observatorio, sino que también subimos publicaciones que pueden ser de nuestros investigadores o de otros investigadores que creemos que son muy interesantes y que están muy relacionadas con el contenido que tenemos. Entonces, esto también es muy interesante porque, como van a ver, hay de diferentes países, hay de diferentes personas investigadoras y aquí se puede encontrar mucho material, que yo creo que eso está muy bien y es muy interesante. Luego pueden utilizar otras partes de nuestra página web, la parte de colaborar, contacto, etc. Entonces, volvemos a la presentación. Perdón, que todo esto de compartir y eso. Vale, entonces, este año, en el año 2024, hemos hecho el informe de todo lo que vamos analizando a través de los otros años y además lo que tiene de bueno es que ya empezamos a tener material, luego vamos a ver que son 651 sentencias, lo que hemos llegado a analizar con este informe. No son muchísimas, pero ya nos da un número para poder empezar a tener resultados. Y lo que tiene interesante es que no solo nos empieza a dar resultados, sino que además podemos empezar a comparar con los primeros años de la ley. Y entonces eso nos va dando alguna idea de cómo se va desarrollando la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, un poco este informe, porque al final lo que hablábamos con Bea cuando pensábamos en poder compartirles esto es que también es interesante no solo que nosotros podamos pediros que compartan con nosotros cosas tan importantes como a lo mejor es una sentencia de apoyos, sino también poder contarles por qué se los estamos pidiendo, ¿no? Contarles cuáles son los resultados y que podamos ver un poco la importancia de por qué esta solicitud de ayuda, ¿no? Entonces, un poco este tercer informe. Como les contaba, son 651 resoluciones. Estas resoluciones son desde el año 2021 hasta junio de 2024, porque siempre en el último semestre del año es cuando nosotros ya pasamos a analizar todos los datos que tenemos. En general, intentamos siempre seguir juntando sentencias para tener material, aunque no las lleguemos a analizar ese año y no las lleguemos a incorporar en el informe que hagamos ese año, sí que la hacemos al año siguiente, porque este es un proyecto que lo que nosotros queremos es que sea de continuidad y que esté bastante tiempo, ¿no? Entonces, analizamos 651 resoluciones de estos 3 años. ¿Cómo las obtenemos? Principalmente son sentencias de juzgados de primera instancia, en la mayoría. Tenemos también algunas del Tribunal Supremo, etcétera, pero las principales son de primera instancia. ¿Por qué? Porque es donde se deciden los apoyos. En general, suele ser en el primer juzgado o con el primer juez al que vamos. Luego podemos estar de acuerdo o no, y eso puede seguir avanzando, pero en general suelen ser de ahí. Y casi todas las sentencias, por no decir todas, han sido dadas por Plena Inclusión y LIBER. Y también
entidades que nos ayudan en este proyecto en específico, como Support Girona, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante, porque al final, como son sentencias de primera instancia, es decir, de este primer juez al que vamos a ver, esto no se terminan subiendo a la base de jurisprudencia que tiene el Poder Judicial. Entonces, no es que nosotros podemos meternos en Internet, buscar sentencias y decir, voy a buscar sentencias de apoyo a personas con discapacidad. La mayoría, como son de primera instancia, no se suben a estas bases de jurisprudencia. Entonces, esta es como la principal barrera que el observatorio tiene. Para que nosotros podamos analizar y tener material, necesitamos de la colaboración de la gente. No podemos hacerlo nosotros mismos buscando en Internet, por ejemplo. Entonces hemos contado con LIBER, con las entidades de apoyo y con las personas que forman parte de Plena, principalmente de nuestra red de juristas, que han sido quienes han colaborado para llegar a estas 651 sentencias. Luego, hemos creado el año pasado estos indicadores que les contaba antes, que es para que podamos tener más o menos un acuerdo entre quienes analicemos sentencias de este tipo y para quien no lo haya hecho nunca, que tenga pistas de cómo poder hacerlo siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Y lo importante, que también es importante aclarar, es que nosotros intentamos hacer un análisis objetivo. ¿Qué quiere decir? Que intentamos que la parte subjetiva de los investigadores no interfiera en lo que nosotros vemos en las sentencias. Esto tiene una limitación que podemos decir, que es que muchas veces nosotros solo tenemos lo que el juez nos cuenta en la propia sentencia. Entonces, muchas veces nosotros hay cosas que no podemos terminar de ver, ¿no? Porque, por ejemplo, luego vamos a ver que puede pasar en la parte de ajustes de procedimiento que se hayan hecho, pero que el juez no me lo haya contado en la sentencia, porque el juez tiene obligación de explicarme por qué toma esa decisión, pero tampoco tiene obligación de en esa decisión meter todo lo que ha pasado durante el procedimiento. Entonces hay cosas que nos cuentan y cosas que no, y este análisis objetivo lo hacemos puramente sobre lo que el juez nos cuenta en su sentencia. Entonces, esto es una de las limitaciones y de lo bueno que tiene, que es el análisis se intenta hacer de la forma más objetiva posible. Entonces, antes de meternos a los resultados del informe, quería que veamos un poco el documento de indicadores, ¿no? El contarles un poco qué es lo que hemos elaborado, cómo hemos analizado estas sentencias, porque lo hemos hecho a partir de estos indicadores y mostrarles que ha resultado de un año entero de análisis por parte de un montón de investigadores que nos reuníamos además los viernes. Hay que reunirse los viernes, solo tengo que decir, con un montón de investigadores, hablar de sentencias, y eso nos llevaba un montón de tiempo, pero hemos llegado a un acuerdo y hemos elaborado estos indicadores para intentar tener este acuerdo que decíamos antes, ¿no? Entonces, hemos elaborado indicadores a partir del contenido de la norma. Es decir, ¿cómo era esto? Nosotros veíamos que la norma dice que se tienen que adoptar ajustes de procedimiento. Hacíamos 3 tipos de indicadores. El primero es un indicador de buena práctica. Quiere decir que nosotros decíamos, pues mira, el juez ha puesto en la sentencia cómo se han hecho los ajustes, se han adaptado, etcétera, etcétera, y eso a nosotros nos parece una buena práctica. Luego hemos hecho indicadores de mala práctica. Quiere decir que ahí, por ejemplo, una mala práctica es no recoger en la sentencia si se han hecho ajustes de procedimiento o no, para no explicar cómo se ha adaptado ese procedimiento y garantizado la participación de la persona con discapacidad. Y luego hemos elaborado indicadores de ilegalidad. Estos indicadores de ilegalidad, mira, os los muestro también, voy a dejar de compartir y les muestro el documento. Estos indicadores de ilegalidad, ¿qué nos dicen? Que la ley nos impone una obligación y que si nosotros estamos en este indicador de ilegalidad, la sentencia no cumple con lo que la ley nos obliga a hacer. Como les decía, hay casos que la ley nos obliga y hay casos que la ley no nos obliga. En estos casos que la ley nos obliga, tenemos este indicador de ilegalidad. Entonces, este documento de indicadores también está en la página del observatorio. Lo pueden encontrar, es libre para todas las personas. Tiene una pequeña introducción contando qué es el observatorio y lo que ahora os voy a contar, que son cuántos indicadores hay, etc. Y lo importante es que nosotros estos indicadores los elaboramos en un contexto, en este momento y con esta ley. Entonces, si la ley cambia, esto también tiene que cambiar. Entonces, tenemos esta tarea
de ir ajustándolo en relación a las modificaciones que hacen en la ley. Entonces, para que vean un poco, con el contenido del Código Civil, hemos puesto en una primera parte cuál es el artículo del Código Civil al que hacemos referencia. Luego, cuál es el contenido. Por ejemplo, en este primero que vemos, el contenido del artículo 249 del Código Civil es la obligación de que las medidas de apoyo estén inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Entonces, como les contaba, tenemos estos tres indicadores. Indicador de buena práctica, indicador de mala práctica y de ilegalidad. En el de buena práctica tenemos la resolución justifica las medidas de apoyo, apelando a la dignidad y los derechos de la persona con discapacidad. De mala práctica no justifica que las medidas de apoyo se toman en relación a la dignidad y derechos de la persona con discapacidad. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver que en algunos casos no podemos generar este indicador de ilegalidad por esto que les contábamos, ¿no? Nosotros solamente vemos lo que el juez nos quiere contar en la sentencia, pero realmente el juez no siempre tiene la obligación de contarnos. Entonces, se puede dar la situación, por ejemplo, de que las medidas de apoyo estén inspiradas en el respeto, el juez no nos lo cuente y entonces nosotros no podíamos indicar que era una ilegalidad que no aparezca en la sentencia el que las medidas de apoyo estén inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona. Por eso van a ver que en este caso no tenemos un indicador de ilegalidad. Pero si seguimos bajando, vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 250 del Código Civil, nos dice que está prohibido nombrar para realizar las medidas de apoyo a quienes estén prestando servicios asistenciales, residenciales, etcétera, en virtud de un contrato, ¿no? Entonces, en este caso está muy claro, está prohibido nombrarlas a estas entidades o a estas organizaciones o personas como prestadores de apoyo. Eso en la sentencia está muy claro. Entonces, en este caso, tenemos un claro indicador de ilegalidad, que es nombrar a la persona que en virtud de una relación contractual presta estos tipos de servicios, ¿no? Entonces, tenemos un montón de indicadores, ¿vale? El plazo de revisión es algo muy sencillo de ver. La ley nos obliga a establecer un plazo de revisión. Y además nos dice que hay que justificarlo. La buena práctica sería justificar el plazo de revisión, la mala práctica no se justifica y la ilegalidad es no establecer un plazo de revisión. Entonces, con esto, la idea es que todos podamos ir analizando estos autos y estas sentencias en un consenso generalizado, ¿no? Y lo podamos hacer de la misma forma. Voy a volver a la presentación acá. Entonces, hemos elaborado códigos, indicadores en relación a 3 normas nacionales y una norma internacional. Lo hemos hecho en relación al Código Civil, que tenemos 21 indicadores que nacen de lo que los artículos del Código Civil nos dicen. Tenemos 7 indicadores que nacen de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y 11 indicadores que nacen de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Luego vamos a tener indicadores específicos basados en la Convención, porque vamos a ver que hay cosas que la Convención nos dice que no están incorporadas siempre de la misma forma dentro de las normas nacionales, ¿no? Entonces, ya metiéndonos un poco, ahora que vimos todo este proceso de cómo nos hemos creado, cómo hemos elaborado estos indicadores para saber cómo tenemos que analizar estas sentencias, vamos a ver un poco qué nos cuentan estas sentencias, ¿no? Como les decía, son 651 y estas las hemos obtenido, hemos intentado obtenerlas de todo el territorio español. Van a ver que hay algunas que están como mucho más representadas que el resto. Por ejemplo, nos pasa en Cataluña, que está como sobre representada sobre el resto de las comunidades autónomas. Lo que nos pasa es que, por ejemplo, en Cataluña tenemos a Suport Girona que nos aporta sentencias, entonces tenemos más materiales de Cataluña. Por eso está como sobre representada. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho este año? Hemos intentado buscar sentencias en estos territorios que nos faltan un poco más de sentencias porque no hemos llegado a encontrarlas, para que el análisis que nosotros hagamos sea un poco más homogéneo en el resto del territorio. Entonces, donde tenemos más sentencias, hemos intentado encontrar un poco menos, y donde tenemos menos, hemos hecho un esfuerzo muy grande de intentar buscar muchas más sentencias, por ejemplo, en Baleares, en Murcia, en Navarra, etc. Luego,
vamos a ver un poco. Como les contaba, estas sentencias y resoluciones que nosotros analizamos se dan desde dos diferentes posibilidades, nuevas y con las revisiones de las sentencias. Las revisiones eran las situaciones que antes en la antigua ley teníamos de incapacitación y que teníamos que revisarlas porque la incapacitación para las personas mayores de edad con discapacidad ya no existe. Entonces esa gente se queda como en una situación en donde tenemos que adaptar su situación a la nueva ley. De todas las sentencias que hemos analizado, el 40,2% se hacen en aplicación de la disposición transitoria quinta, es la que a nosotros nos dice que todas estas situaciones hay que revisarlas. Entonces, el 40,2% de las sentencias vienen de una revisión de una incapacitación anterior. El 59,8% son situaciones nuevas, personas que van a pedir ante un juzgado que se establezcan medidas de apoyo, personas que pueden ser la propia persona, familiares, el Ministerio Fiscal, etc. Pero esto me parece importante porque todavía, en cuanto al plazo, todavía hay muchas personas a las que no se les ha revisado la sentencia. El plazo de 3 años está cumplido, pero con la nueva ley orgánica del derecho de defensa, que salió a finales del año pasado, se incorporó una modificación a la ley de 2021 donde este plazo se vuelve a ampliar, o sea, se amplía. Entonces, todavía nos encontramos en este momento en donde hay muchas más sentencias que se tienen que revisar, pero que era normal que al final en 3 años no todos los jueces puedan hacer frente a la cantidad de sentencias que hay que revisar. Luego, hemos visto de todas las sentencias, nosotros luego les voy a contar cómo hacemos esto de anonimizar los datos, es decir, el equipo investigador no recibe ninguna sentencia con datos personales de las personas sobre las que van las sentencias, ¿vale? Lo que hacemos es un proceso de quitar todos los datos, que eso lo hace la propia persona antes de enviarnos las sentencias, o lo hacemos nosotras desde la CONFE. Quitamos todos los datos, solo le quedan los datos que a nosotros nos pueden dar una pista de si se trata de una mujer, de un hombre, etc. Eso en general se suele poner don o doña antes del nombre, entonces lo que hacemos es quitar el nombre y dejar ese don o doña que a nosotras nos pueda dar este dato para incorporarle también una perspectiva de género a la investigación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hemos visto que de todas las 651 sentencias que analizamos, predomina no por una diferencia muy grande, pero sí que predomina en las resoluciones donde la persona a la que se le está determinando el apoyo es una mujer. Entonces, en 10,9% de las sentencias que vimos, no lo hemos podido identificar. Esto puede ser porque quien anonimizó la sentencia ha quitado todos los datos y entonces no llegamos a ver, o puede ser porque no consta, por ejemplo. El 40,9% se trata de hombres y el 48,1% de mujeres. Otro dato interesante que nos parecía importante, como les contaba antes, el objetivo del observatorio es intentar valorar si esta aplicación de la ley se hace con esta perspectiva de derechos humanos que nosotros queríamos ver, ¿no? Esa perspectiva que incorpora la convención, entonces dijimos, pues si nosotros queremos ver si esto incorpora toda esta perspectiva de derechos humanos de la convención, estaría interesante saber si la propia sentencia nombra a la convención o no. Entonces, aquí lo que hemos visto es que el 66,7% sí nombra a la convención y el 33,3% no la nombra. Muchas veces esto se puede dar por razones diferentes, o porque el juez está familiarizado con la convención y simplemente la trae a colación, o porque la convención se ha citado en jurisprudencia que se trae en la propia sentencia, ¿no? Entonces esto quiere decir muchas veces los jueces cuando fundamentan su sentencia lo que hacen es decir, mira, yo sigo la línea de jueces anteriores, que en general suele ser del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, que ya ha dicho algo sobre esto y que nos dice que actuemos de esta forma. Entonces, en ese momento citan la jurisprudencia, citan lo que dice el juez del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, y puede pasar que esa sentencia que se está trayendo en este momento ya cite la convención. Entonces, nos da este dato un poco más elevado. Pero bueno, lo importante es que al final, en el 66,7% de las sentencias, se cita la convención y en alguna parte esta perspectiva de derechos humanos se incorpora, ¿no?
¿Cuál sería el objetivo ideal? Que todas la puedan nombrar o que la convención esté tan metida en el derecho nacional que no haga falta ni nombrarla. Pero esto todavía no estamos ahí, ni estamos tampoco en que todas nos citen a la convención. Luego, queríamos valorar cuáles son las decisiones que se toman en relación a los apoyos. Y acá vemos que principalmente se decide establecer una curatela representativa. Bueno, imagino que estarán familiarizados más con los tipos de apoyo, pero esta curatela representativa sería como la figura que más se asemeja en este sistema a lo que antes era una tutela. Entonces, esto nos da la pauta de que muchas veces hemos visto que simplemente en las revisiones de las sentencias lo que se hace es decir, pues esta persona venía con una tutela, lo que vamos a hacer es establecer una curatela representativa y se acabó. Esto se puede dar por muchas cosas, se puede dar porque no conocen la norma, se puede dar porque es lo más sencillo para el juez en un momento donde hay muchísimas revisiones de sentencias y están un poco sobrepasados con el tema, pero esta sería una mala práctica. El simplemente traer una tutela e implementar una curatela representativa, eso sería una mala práctica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la ley? Como al final la mayor importancia, lo que más importante trae es la propia capacidad de todas las personas de tomar decisiones, entonces la ley lo que nos dice es que la curatela representativa tiene que ser excepcional. Tiene que ser cuando ya no hay ninguna otra medida que pueda ser eficaz para la propia persona con discapacidad. Entonces, el ver que tenemos esta cantidad tan elevada de curatelas representativas, muchas veces puede estar justificado, pero muchas veces nos trae estas malas prácticas de los jueces, ¿no? Entonces, ahí identificamos una cuestión de formación, una cuestión para poder ir trabajando con ellos e ir mejorando. Luego vemos que el 15,6% hablamos de una curatela representativa y asistencial. Tenemos un 0,2% que hace ese cambio de curatela a guarda de hecho. Tenemos otras medidas de apoyo. Por ejemplo, lo que nos puede pasar es que se haga una revisión de la sentencia donde antes había una incapacitación. Hemos visto sentencias donde el juez dice, pues creemos que no hace falta, simplemente la persona archivamos este caso y la persona puede ir ante un notario y decidir quién quiere que sean sus apoyos. Entonces ahí no se establece ninguna de las medidas y entra dentro de lo que nosotros decimos que son otras medidas, ¿no? Pero esto es uno de los casos con los que nos hemos encontrado, por ejemplo. En el 0,8% se establece la figura del defensor judicial, en un 12,8% tenemos una guarda de hecho. Esto nos da también pautas de que al final la guarda de hecho es una figura que es bastante desconocida y además es una figura donde jurídicamente, es decir, al final cuando nosotros intentamos tener los jueces, los abogados, todo lo que nos dedicamos al tema del derecho, tenemos como esa maldición, digo yo, de la seguridad jurídica, ¿no? De decir, pues yo tengo que tener todo por escrito, todo establecido, todo tasado. Tengo que tener todo puesto para yo estar segura que lo que estoy haciendo estoy bien. Como la guarda de hecho es una cuestión informal, genera esta inseguridad. Entonces, esto nos muestra que hay menos guardas de hecho que se establecen de forma judicial y además esto también puede ser por la propia figura, ¿no? Al final es una figura que es más informal y en general cuando se hacen estas guardas de hecho no siempre llegan a los juzgados. Entonces, bueno, esas son algunas de las explicaciones que intentamos encontrar al ver que la guarda de hecho está en un 12,8%. Luego, por ejemplo, una curatela asistencial, un 15,3%. Este es un poco el panorama que vemos de una vez terminado todo el proceso, cuál es el apoyo que se establece para la persona con discapacidad. Entonces, con estos criterios que tenemos, les pedíamos a nuestros investigadores, que son gente con muchísimo renombre en el ámbito del derecho y de la discapacidad, que hagan este juicio de valor y que nos digan, en relación a todos los indicadores, buenas prácticas, malas prácticas e ilegalidades, cómo se valoraba esta sentencia. Entonces, nos pasa que el 1,7% de las sentencias están muy mal. Si están muy mal, estamos ya en un problema, porque esto quiere decir que han tenido muchos indicadores de mala práctica o que han tenido cuestiones de ilegalidad. Pero bueno, nos quedamos con lo bueno de que es un 1,7%.
Sin embargo, tenemos en un 38,9% sentencias que a valor de los investigadores están mal. Esto quiere decir lo mismo, ¿no? Que venimos con amplia cantidad de indicadores de malas prácticas y algún indicador de ilegalidad, por ejemplo. Tenemos un 21,4 que está regular, tenemos ya un amplio margen, más de la mitad, de que está más o menos bastante mal. Y luego tenemos bien un 30,6 y un muy bien un 7,5. Entonces vemos que en un 38,1% las sentencias están bien o muy bien y el resto están mal, regular o muy mal. Esto nos da la pauta de que tenemos mucho trabajo por delante en formación a abogados, a jueces, a fiscales y bueno, lo venimos haciendo hace bastantes años, pero esto nos da la pauta de que hace falta seguir trabajando en esto. Estos resultados solemos presentárselos también a diferentes operadores jurídicos y nos hemos encontrado con alguna otra reticencia en el ámbito judicial cuando, claro, cuando al final les ponemos estos resultados en la mesa y les decimos, mira, el 60% de tu gente lo está haciendo mal. Entonces ya no le caemos tan bien a la gente como le solemos caer en el resto del tiempo. Entonces, para que veamos algunas situaciones de incumplimiento de la normativa, por ejemplo. El contenido de la ley, que es el que vemos aquí abajo en la presentación, decimos que las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyos atenderán a la voluntad, deseos y preferencias de el artículo, esto es la norma del artículo 268, es la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Entonces, aquí vemos que en el 39,5% sí que se justifica o se concluye de todo el contexto de toda la información que a nosotros nos da la sentencia, se concluye que sí se han tenido en cuenta la voluntad, deseos y preferencias. En el 38,4 no consta. ¿Y esto de dónde viene? Viene del problema que les contaba antes, que nosotros solo tenemos acceso al contenido de la resolución, ¿no? No hemos estado en el proceso y no hablamos con la gente que forma parte de ese proceso tampoco. Entonces, a lo mejor sí que se hace, pero nosotros de la información que la resolución nos da, no podemos obtener ese dato. Como nuestra investigación intenta ser muy objetiva y muy rigurosa, cuando no podemos obtener ese dato, preferimos poner no consta a poner que sí o que no. Cuando ponemos que no, es que lo tenemos bastante claro. Y, por ejemplo, en este caso, cuando no lo sabemos, ponemos, por ejemplo, tenemos dudas. Creemos que hay información que nos dice, que nos puede decir que sí o que no, pero no está claro. Entonces, en el 39,5 sí, en el 16,1 está claro que no, en el 38,4 no consta y en el 5,9% tenemos dudas de si esto realmente se ha hecho así o no. Luego, vamos a ver que a mí me parecía muy importante traer a colación esto porque yo creo que es algo muy importante. Vamos a ver el tema de la participación de la propia persona en el procedimiento. ¿Qué nos dice la ley? La ley de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria nos dicen que en los procesos de medidas de apoyo, además de todas las pruebas que vamos a juntar, informes, vamos a pedir información al registro civil, etc. Además de todo esto, se tiene que hacer una entrevista con la persona con discapacidad. Y esto lo tiene que hacer el propio juez. ¿Por qué? Porque es muy importante que el propio juez pueda ver a la persona, pueda hablar con ella y se garantice la participación. Eso es un derecho que está reconocido en todo nuestro ordenamiento jurídico español y está reconocido también a nivel internacional en la Convención. Entonces, esto para nosotros será muy importante. Volvemos con lo mismo. Acá puede ser que haya habido una entrevista, pero no se cuente en la sentencia. Esto, en nuestra opinión, sería una mala práctica, porque lo importante sería recoger cómo se ha tenido en cuenta la participación de la persona, pero vemos que en un 57,4% sí que se ha llevado a cabo esta entrevista. Ojo, puede pasar de diferentes formas. Hemos conocido casos donde la entrevista es una videollamada entre el juez y la persona de 3-4 minutos y el juez da por hacer check en esta casilla, ¿no? Pero bueno, si eso queda reflejado en la sentencia, estamos obligados a decir que se ha hecho la entrevista. No nos metemos en cómo se ha hecho, pero sí sabemos que se ha hecho.
En el 41,6 no consta y tenemos un 0,9% de sentencias donde puede ser que sí, pero no tenemos claro que se haya hecho específicamente. Luego, vamos a hablar de los ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento, para quienes no lo conozcan, son todas esas modificaciones que se tienen que hacer en el juicio o en el procedimiento como tal para garantizar la participación de la persona con discapacidad. Estos ajustes de procedimiento, por ejemplo, puede ser que intervenga una persona facilitadora que garantice la comunicación entre la propia persona y el resto de operadores que forman parte del procedimiento. Puede ser, por ejemplo, un ajuste que utilice un lenguaje mucho más sencillo para que la persona me pueda entender. Puede ser un ajuste el tema del uniforme, que el juez o la jueza al momento de tener esta entrevista con la persona no utilice uniforme porque se ha probado que esto muchas veces genera una situación de ansiedad, etc. Puede ser un ajuste que en vez de estar en una sala grande de audiencias, como muchas veces puede pasar, estemos en el despacho del juez o de la jueza, por ejemplo. Todos estos ajustes vienen reconocidos en la ley. La Convención, en el artículo 13, habla sobre el derecho de acceso a la justicia y habla sobre la obligación de realizar ajustes de procedimiento. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho un documento donde habla específicamente sobre el acceso a la justicia y sobre los ajustes de procedimiento. Se han incorporado a partir de la Ley 8/2021 en todo lo que es la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria también. Hoy en día los incorpora también la Ley del Derecho de Defensa y están incorporados también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos ajustes son muy importantes porque nos ayudan son quienes nos permiten garantizar la participación de la propia persona, ¿no? Lo más importante de todo es que hay tantos ajustes como personas. ¿Por qué? Porque tienen que ser súper individualizados. No es que nosotros decimos, participa una persona con discapacidad, vale, pues entonces ya sabemos que hay que no usar toga, hay que usar este lenguaje, hay que cambiarle el lugar. No, tenemos que valorar cuáles son las necesidades de apoyo de la persona, hay que hacer una entrevista con esa persona y una vez que lo tengamos, vamos a ver, en este caso en concreto, cuáles son los ajustes que hay que hacer para que pueda participar. Y cambian en casi todos los casos. Entonces, esto es una obligación. Como veíamos en los indicadores, la buena práctica es contarnos qué ajustes se han realizado. La mala práctica es realizarlos pero no contarlo en la resolución. Y la ilegalidad es no realizar ajustes de procedimiento. En plena inclusión hemos tenido un litigio estratégico que habla sobre los ajustes de procedimiento, una persona que fue condenada a prisión sin ningún ajuste. Hemos llegado al comité y el comité ha dicho otra vez que España ha vulnerado los derechos de esta persona con discapacidad porque no ha realizado ajustes de procedimiento. Pero bueno, luego de todo esto que les he contado, que igual no viene tanto al caso, pero era un poco para ver la importancia de estos ajustes, ¿no? ¿Qué vimos en las sentencias? Que hay casi un mayor porcentaje de todos que no consta que se hayan realizado ajustes de procedimiento. No quiere decir que no se hayan realizado, quiere decir que no consta. Entonces, para nosotros es un indicador de mala práctica. Para nosotros la buena práctica, como vemos, es un porcentaje muy pequeño quienes sí han realizado ajustes. La buena práctica sería haberlos realizado y dejar reflejado cómo se ha garantizado la participación de la persona con discapacidad durante el procedimiento en la resolución. Pero bueno, esto es con lo que nos encontramos. Luego, un poco lo que contábamos de... Natalia, perdona, Sí, ¿te queda mucho? no, creo que me quedan 3 diapositivas o así. No, lo digo porque haya tiempo para plantear dudas, cuestiones, preguntas, ¿vale? Sí, no te preocupes. Solamente creo que Gracias. tengo un par más del informe y cómo participar, nada más. Vale, entonces en cuanto a los plazos de revisión, como veíamos, se establece la obligación de que se establezca un plazo de revisión, no puede ser mayor a 3 años, justificadamente se puede extender a 6, pero siempre hay que justificar el por qué establecemos ese plazo. Y estos son un poco los plazos con los que nos hemos encontrado. 3 años, 4, 5, 2 años, 1 año o menos, 6 años. Esto depende mucho de la característica propia de la persona. Pero vemos que en el 30,5% no consta, y esto sí que es un indicador de ilegalidad, ¿no?
la norma nos obliga a establecer ese plazo. Si nosotros en la sentencia no lo establecemos, es una ilegalidad. Lo importante que tenemos que saber aquí es que al final todas estas modificaciones, todas estas decisiones de apoyo no se revienen solamente a los 4 años. Si cambian la situación, podemos solicitar que se valore antes esta revisión, ¿no? Entonces, formas de colaborar. Como les contaba, para nosotros lo más difícil es obtener sentencias, porque no se incorporan, etcétera, etcétera. Entonces, contamos con nuestras redes de juristas, pero también necesitamos la colaboración de todas las formas posibles para obtener más sentencias. Entonces, un poco, ¿cómo podemos colaborar con el observatorio? Pues como les decía, lo principal de todo es poder enviar sentencias. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Pues si tienes algún familiar, algún amigo o personas que conozcas que sepas que tengan medidas de apoyo desde el año 2021 en adelante, poder hablar con él, contarle qué es el observatorio, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y invitarlo a participar, ¿no? ¿Quién puede enviarla? Las resoluciones nos la puede enviar la propia persona, que es quien se le han establecido sus apoyos, o nos la puede enviar otra persona. Cualquiera nos la puede enviar, no hace falta que quien sea la persona sobre la que se establecen los apoyos sea quien nos envíe la sentencia. Sí que siempre es importante para nosotros que se haga con su consentimiento. Es decir, que siempre que enviemos una sentencia, le digamos a la persona que vamos a hacerlo y por qué lo vamos a hacer. Y algo que genera mucha preocupación es cómo se protegen nuestros datos, ¿no? Como les decía, nunca al equipo investigador le llegan datos personales en las sentencias. En general, solemos borrar nosotros todos los datos de las sentencias que se envían y o nos la pueden mandar directamente sin datos, entonces directamente pasa al equipo investigador. Si no, yo les puedo asegurar personalmente que soy yo la persona que día tras día borra datos de sentencias. O sea que eso pueden estar completamente seguros que al equipo investigador no le va a llegar ningún dato de las personas de las sentencias. Y eso es un poco lo que quería contarles. Entonces, nada, está mi correo. Pueden utilizar mi correo para hacerme preguntas, para enviarme sentencias, para lo que quieran. Y simplemente dejo de compartir y solo para cualquier pregunta, para lo que quieran. Vale. Muchísimas gracias, Natalia. Lo has explicado genial, con muchos datos, pero unos datos muy ilustrativos. Yo sí que no me quiero entretener. Y mientras la gente va levantando la mano para hacer alguna pregunta, yo te traslado una que han mandado por el chat hace un ratillo. Es Mar Sánchez y dice que si hay diferencias en los porcentajes de los tipos de decisiones, si son sentencias nuevas o si son revisiones, y si han mejorado esos datos respecto a informes anteriores. Sí. Tenemos diferencias porque muchas veces nos puede pasar que en general los que se inician en procedimientos voluntarios suelen ser más medidas de apoyo que no llegan a una curatela representativa. Que era esa la pregunta, ¿no? En los casos en los que vienen de revisiones de sentencias, sí que nos hemos encontrado con muchos más casos que de venir de una incapacitación se establece una curatela representativa por el simple hecho de valorar que se daban las mismas condiciones o creer que era la forma más sencilla o más rápida de hacerlo. También nos hemos encontrado que en los informes anteriores había una mayor cantidad de resoluciones que terminaban en una curatela representativa. Esto quiere decir que, aunque los datos no sean los mejores, en el último tiempo, gracias a todo el trabajo que se ha estado haciendo con los jueces y con todos, sí que hemos visto que se reduce la utilización de la curatela representativa como norma. Vale, perfecto. Yolanda, adelante. Ahora que le dé al audio. Buenas tardes a todos. Oye, una pregunta corta. Si tú tienes antes del 2021 una sentencia de curatela, ¿tienes que solicitar también la revisión? Eso depende del caso en concreto. Lo puedes hacer o no. La ley establece que hay que obligatoriamente revisar todas las incapacitaciones porque es la figura que desaparece. Entonces ahora ya, como no existe esta figura, estarías como en una situación como de alegal, diríamos, ¿no?
pero las propias medidas se pueden ir revisando con el tiempo. No es obligatorio, pero lo puedes hacer. Es que yo tengo una medida de 2011, mi hermana tiene una que conseguí, que es súper amplia, simplemente tengo que guardar sus bienes, solo. Ella puede votar, se puede casar, lo puede hacer todo. Es una sentencia de 2011. No es obligatorio revisarlas todas. Simplemente, si había una incapacitación, sí, porque es la figura que cambia, pero si no, si esa sentencia y esa medida de apoyo funciona, entonces perfectamente. O sea, no tengo que hacer nada. No es obligación, pero puedes hacerlo siempre que si valoras que hay algo que hay que revisar o hay que valorar, puedes ir a un juez y hacer una revisión En de el caso de que empeorara, claro, mejor no puede ser que esa. que cambien las condiciones, claro. Claro. Vale. Cristina, adelante. Oye, no tenía el altavoz. Gracias, Natalia, ¿eh? Muy ilustrativa y muy completa. Yo me pregunto si habéis cruzado datos de las sentencias con el grado de discapacidad de las personas. O sea, ¿qué cantidad de curatelas para qué grado? Para grado 1, 2, 3 de discapacidad. Y la otra pregunta, pero tengo dos, ¿cómo se garantiza la participación de la persona cuando es una persona con grandes necesidades de apoyo? Y imagínate ya como el caso, por ejemplo, de mi hermana, sin un lenguaje verbal. ¿Cómo se puede garantizar? ¿Qué tipo de ajustes, si habéis detectado algunos, o cómo se puede eso, garantizar qué ajustes, como decías, de procedimiento se pueden aplicar para que se garantice su voluntad? Bueno, pues eso. Vale. Pues mira, en la primera pregunta no hemos cruzado con el grado específico, con el grado, el porcentaje de discapacidad, porque no siempre los jueces reflejan el porcentaje de discapacidad como tal. Muchas veces te dicen cuál es el diagnóstico que tienen, pero no se suele incorporar el porcentaje. Entonces es un dato que no viene en la cantidad de sentencias necesarias como para que nosotros podamos cruzar datos en ese sentido. Como te decía, siempre sí que viene el diagnóstico y más que nada los informes, pero el grado no siempre. Y después, en relación a los ajustes, mira, nosotros justo en ese sentido hemos sacado hace un par de años, te diría yo, una guía de, por ejemplo, es uno de los ejemplos de los ajustes que se pueden hacer. Los ajustes, lo ideal es que intervenga una persona facilitadora, que una persona facilitadora es una persona profesional completamente neutral, que no responde a ninguna de las partes del proceso, pero es una persona que está formada y que sabe cómo aplicar estos ajustes de procedimiento. Entonces, esa persona hace una valoración de las necesidades de apoyo y luego establece cuáles son los ajustes que hay que hacer. En los casos de las personas sin comunicación verbal, existe, por ejemplo, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y estas personas están formadas en esos sistemas también. Entonces, Existen a la persona se le ha educado con esos sistemas, que no siempre se da. claro. Claro. Pero también tenemos, por ejemplo, la figura del interpretador vital. Hay un montón de herramientas que, por ejemplo, en todo lo que son las personas facilitadoras, como te decía, las hemos formado en cómo poder garantizar la comunicación en los diferentes perfiles, con pocas necesidades de apoyo o con muchas necesidades de apoyo. Y el intérprete vital no se supone que es alguien que conoce mucho a la persona, entonces ya no será objetivo. O como es un Se lío, ¿eh? intenta garantizar poder obtener lo que sería más fiel a lo que o se cree que la persona haría. Hay veces que se puede y hay veces que no se puede, pero se intenta hacer de la forma más formal y objetiva posible. Vale. Vale, pues seguimos. Elena. Hola, buenas tardes a todos y gracias por todo el estudio y demás. Bueno, en base a ese estudio, como veo, hay muchos todavía defectos de forma. Evidentemente no se están llevando a cabo. En este caso yo me pregunto, ¿qué podemos hacer las familias o la persona con discapacidad? Nosotros tenemos una cita, tienes que ir al juez y tú estás viendo que no se están cumpliendo los criterios, cualquiera de los criterios que estás contando, como por ejemplo en los ajustes y demás. ¿Y nosotros qué podemos hacer ante eso? ¿Podemos hacer algo? ¿No se puede hacer nada? Sí.
Es importante que al final los ajustes los puede pedir cualquier persona. Los puede pedir el juez, los puede pedir el abogado, los puede pedir el fiscal, los puede pedir la propia persona con discapacidad o su familia. Cualquier persona. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener información sobre cómo tiene que hacer el proceso de la mejor forma y una vez que estamos ahí, por ejemplo, podemos hablar con el juez y decirle, mira, hay que garantizar de que la persona participe y esto se puede hacer a través de ajuste de procedimiento. Entonces, esto está en la ley. Los jueces tienen la obligación de conocerlo y nosotros hacemos mucho trabajo con los jueces para intentarlo. La Claro, semana que pero a viene, eso me por refería, ejemplo, que el trabajo lo hacéis vosotros, pero nosotros la familia te encuentras allí con la persona, ves que no es adecuado el procedimiento y entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Decirle al juez que pare, que no lo está haciendo bien. puedes decirle al juez que la persona tiene derecho de que intervenga un facilitador, por ejemplo. O puedes decirle al juez que tiene que hacer ajustes porque tú conoces a la persona y sabes que no está garantizándose su participación. Y el juez tiene que escucharte. Obviamente no le vamos a decir al juez, usted está haciendo las cosas mal, porque igual puede ser un contexto un poco complicado. Pero sí que podemos decir, lo principal que podemos hacer como familia es conocer nuestros derechos y ponerlos en conocimiento para que se respeten y se valoren. Y Eso es luego otra preguntita. sí. Visto la lentitud del procedimiento, yo tengo 3 hermanos, uno de ellos ya está revisada, evidentemente con efectos de forma, pero bueno. Luego estamos en otro, está el procedimiento ahí parado, sé que se inició, está parado, y luego otro no sé ni siquiera se ha empezado. Entonces, el que está ahí iniciado y parado, a mí, por ejemplo, quizás me interese que esto lo reactiven o lo inicien. ¿Se puede hacer algo con eso o hay que seguir esperando a que llegue el momento? Se puede iniciar la revisión de forma Es voluntaria. que iniciada está, pero estamos ahí parados, entonces no sé si puedes solicitar que se continúe con ello o qué. Sí, hay medidas que te permiten, bueno, hay medidas que te permiten solicitar que se reactive. Lo único que al final, un poco la justificación que tienen los jueces es decir, en 3 años hay muchas personas con discapacidad con medidas de apoyo. Entonces, realmente la capacidad que tienen los propios jueces de hacer todas estas revisiones en el plazo establecido no es muy real. Entonces ellos lo que nos están diciendo es, yo entiendo que hay que revisarlo, entiendo que tenemos un plazo, pero no tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, hay medidas legales que te permiten solicitar que se reactive el juicio, pero no te garantiza que el juez o la jueza, en la medida de sus posibilidades. Vale. Te digo una pregunta que ha llegado por el chat y luego le doy paso a Juan, que veo que tiene la mano levantada. Mira, me dice Delia Rodríguez, buenas tardes. Nosotros tenemos recurrida una sentencia de nuestra hija en Andalucía, 2022, audiencia provincial, y no hemos tenido respuesta. ¿Podemos iniciar otro proceso o tenemos que esperar una respuesta? Pues mira, el tema de los plazos y los diferentes tribunales son tremendos. Nosotros hemos estado muchísimo tiempo esperando procedimientos donde directamente se nos han inadmitido, es decir, que nos han dicho no vamos a entrar a ver este tema y los plazos son muy largos. No sé, generalmente no te conviene empezar otro procedimiento, muchas veces igual casi no es posible. No sé el caso concreto, tendríamos que ver bien el caso concreto para poder darte una respuesta que se ajuste mucho a tus necesidades, pero si es un caso de revisión o si es un caso de medidas de apoyo o qué es lo que se está recurriendo. Pero, pero en general sí puedo decir por experiencia propia que los plazos son muy largos. Pero podrías esperar una respuesta o podrías utilizar, por ejemplo, estas medidas, como le contaba anteriormente, que existen para exigir que el juez reactive el caso. Dice que medidas de apoyo a la discapacidad. Eso depende también mucho del caso concreto. Por ejemplo, ahora también tenemos, gracias a la ley, que las medidas de apoyo se pueden hacer también en sede notarial. Entonces, si nosotros vemos que no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de los juzgados, también tenemos la opción de acudir a un notario y que el notario, que la propia persona pueda decir ante el notario quién quiere que le preste los apoyos, cómo quiere que sean los apoyos, cada cuánto quiere que se revise, etcétera. Esta es una figura que es verdad que no conocemos mucho, la de las medidas de apoyo voluntarias notariales, y es verdad que son muy prácticas. Determinadas comunidades autónomas lo pueden hacer sin costo y determinadas
comunidades autónomas sí que lo tienen que hacer pagándolas. Pero bueno, no son muy caras. Nosotros hemos podido ver que no son muy caras. Pero esta es una figura que es verdad que no se conoce mucho y que es importante también, que es una herramienta. Al final, la propia persona con discapacidad puede ir a un notario y decir, yo quiero que se me preste el apoyo de esta forma, que me lo preste tal persona y para tal persona, para tal ámbito de mi vida necesito que se me preste apoyo simplemente pues ayudándome a informarme, y otros necesito que el apoyo sea más una curatela, por ejemplo. En estas medidas notariales no tiene que ir un abogado, simplemente hay que ir ante un notario. La notario, la persona que está en la notaría, se está trabajando mucho, por ejemplo, desde la Fundación Aequitas, que es la Fundación de Notariado de España, se está trabajando mucho en formar a los propios notarios para que puedan trabajar toda esta parte de medidas de apoyo voluntarias. Hay notarios donde tienen formación para las personas que no tienen capacidad de lenguaje. Hay notarios que la tienen y si no también, depende cómo se pueda comunicar, con medidas alternativas o aumentativas o si no con intérpretes vitales, se puede hacer igual ante un notario. Eso es lo único que hace el notario es la valoración de la capacidad de si la persona puede decidir qué medidas de apoyo necesita para su vida. Si el notario ve que la persona no lo puede determinar, entonces en ese momento sí que es verdad que nos manda a iniciar un procedimiento judicial. Pero puede ser personas, aunque no tengan capacidad de lenguaje, se puede ir ante un notario. Hace falta paciencia, formación y herramientas, pero sí que se puede ir ante un notario. Muy Mucha bien, Juan formación, ¿eh? Calero. Juan Calero, adelante. Sí, hola, ¿me oís? Sí, sí. Hola, Sí. Juan. Hola, Elena y Cristina, que soy las que os conozco. A ver, muchas gracias por todos estos datos y todo este análisis. A mí, personalmente, lo que más me preocupa de todo lo que has contado es que la sentencia la habéis analizado los que sabéis de esto, juristas de diversos ámbitos, que son ilegales, o sea, que son malas, están mal hechas. Es decir, conclusión, la mayor parte de los jueces no saben dónde tiene la mano derecha con estos temas. Hay Y mucho eso me, desconocimiento, sí. Y eso creo que es lo más preocupante. Luego la sentencia, que la justicia sabemos que es lenta, como comentaban estos otros compañeros, luego se ajustará a lo que tú te parece bien o no, o puedes recurrir, pero lo que creo que ahí donde sí que tendríamos que, a través de plena seguramente, incidir en esto. Quiero decir, el problema es que los jueces no saben dónde están. Y eso pues te deja en una situación de indefensión, porque son, además, son temas de una complejidad jurídica que la mayor parte de los mortales no conocemos, ¿vale? Entonces, a mí eso es que me ha dejado un poco, o sea, cuando he visto que había indicadores de ilegalidad, me quedé así como un poco en shock. Y ahora entiendo lo que dice, lo que habéis reflejado, pero es que me parece casi lo más grave de todo lo que está pasando, porque eso genera inseguridad por todos lados, porque no se está cumpliendo la ley, básicamente. Parte de lo que hemos visto también es que estos indicadores de ilegalidad nos permiten tener herramientas para recurrir sentencias. Entonces, esto nos da como estas pautas de decir, vale, esta sentencia yo la puedo recurrir ante un tribunal superior, por ejemplo, porque el contenido no se ajusta a la norma que es obligatoria, porque cuando tenemos Claro, un indicador de ilegalidad es que tenemos un contenido obligatorio de la norma. pero es que es lo que te digo, o sea, yo cuando leo una sentencia, en la segunda página es que ya no sé ni por dónde leer, porque el lenguaje es especialmente Sí, complicado, con es lo verdad. cual no sé si la sentencia que me dan es o no ilegal y en dónde está esa ilegalidad. ¿Sabes lo Pero que te mira, quiero? O sea, no tenemos ese recurso de conocimiento para valorar esa calidad de la sentencia. Pero mira, yo creo que con los indicadores, con el documento de indicadores, como al final nosotros lo que ponemos es un poco qué dice la ley y cómo puedes verlo, sí que te da pautas, más habiendo participado del proceso, más si es una persona que, por ejemplo, que es un familiar tuyo, por ejemplo, ¿no? Si has participado del proceso, has visto cómo ha sido y tienes la sentencia y tienes el documento de los indicadores, yo creo que te da esas pautas para saber si, por lo menos, la ilegalidad muchas veces está bastante clara. Entonces, bueno, bastante clara para mí, claro que estudio esto, pero eso lo entiendo. Claro.
pero siempre también tenemos herramientas como Plena que nos puede ayudar si tenemos dudas, si podemos verlo. Vale. Gracias, Juan. Bueno, tengo una pregunta aquí que me lanzan por el chat de Jesús Catalina, que no le va el micro. ¿La valoración de los investigadores coincide con la de los familiares? No tenemos ese dato, porque no tenemos las valoraciones de los familiares. Nosotros, para poder hacerlo de forma objetiva, no entramos en una valoración, más que en esta parte, porque claro, esta valoración de mala, muy buena, se nos da a partir de criterios más objetivos. Pero no hemos entrado a hablar con los familiares porque es verdad que muchas veces nos llegan muchas sentencias y nosotros no tenemos contacto con los familiares, no tenemos forma de tener esa valoración. Sería Yo quería, interesante, la verdad. Perdona, Natalia. Yo Sí. quería comentar a raíz de lo que ha dicho Juan, que ya no nos ha dejado, que bueno, yo creo que siempre podemos hacer algo desde las familias, que es decirle a plena confederación, evidentemente, a nuestras federaciones y a nuestras asociaciones que hagan o más acuerdos o más convenios o más formación con jueces, fiscales y abogados, como decías tú antes, Natalia. Está claro que hay muchos jueces que no se enteran, pero tampoco se forman y a lo mejor tampoco insistimos lo suficiente desde Mira, nuestras entidades para que se produzca esa formación. por lo menos desde la CONFE te Ujú, puedo, te puedo contar el trabajo que hacemos, que es que tenemos un convenio con el Poder Judicial, formamos parte del Consejo, no del Consejo General, pero sí que formamos parte de grupos de trabajo, del Foro Justicia y Discapacidad, hacemos formaciones todos los años. Lo que pasa es que, claro, estas formaciones también, salvo la que hacemos en la Escuela Judicial de Barcelona, que voy 2 veces al año a la Escuela Judicial de Barcelona a formar a los jueces que están en formación, que todavía no están en ejercicio, pero es verdad que hace 4 años, te diría yo, que estamos yendo todos los años 2 veces al año a la Escuela Judicial de Barcelona, hacemos formaciones, seminarios, pero en general solemos llegar a la mayoría de los jueces, como no es obligatoria la formación en la carrera, solemos llegar a la mayoría de los jueces que tienen ese costado más sensible, porque son quienes nosotros ofrecemos la formación y van a esa formación. Pero lo importante, y lo ha dicho el comité en el caso que les contaba, que el comité nos ha dado la razón de que se han vulnerado los derechos de esta persona con discapacidad, ha dicho que la formación tiene que estar como ha dicho, porque lo que ha dicho el Estado es, nosotros estamos con plena inclusión y Plena Inclusión forma a nuestros jueces. Y el comité le ha dicho, bueno, eso no cumple con la garantía de formar tiene que estar como formación obligatoria en las carreras de grado. Y eso no está. ujú, correcto. Bueno, yo mientras, si hay alguna pregunta más, decirlo o escribirlo, pero mientras tanto sí quería preguntarte una cosa. Es que si no he entendido mal, sería como ilegal el hecho de que una entidad, una asociación que le prestara apoyos a la persona, también luego ejerciera de curadora, ¿no? ¿O lo he entendido mal? Hay una disposición del artículo que es que no se pueden establecer curatelas en personas que por una relación contractual preste determinados tipos de apoyo, como por ejemplo los apoyos asistenciales. Y eso se da, por ejemplo, que en personas específicas. Y se Ujú. nos ha dado casos en donde se establece, por ejemplo, en el director de una entidad la curatela de una persona. Pero imagínate que esa persona y su familia lo que quiere es que precisamente la representación o la curatela la lleve la entidad donde lleva todo el tiempo estando en residencia, en pisos, en un centro ocupacional, no sé. Y no se respetan sus derechos, entonces. Lo que dice la ley es que se tienen que respetar sus derechos, se tiene que Ujú, atender, hay un criterio jurisprudencial que nos dice que atender, si no es lo esencial, tampoco es obligatorio lo que quiere la propia persona o la familia. Pero si hay un caso de que jurídicamente no es posible, aunque la persona quiera que sea esa persona, en ese caso no tendría que ser, porque sería ujú. una ilegalidad. Se Vale. supone que son juez Yolanda, y parte, ¿no? ¿No? perdona, Cristina. Perdón. Natalia, que se Ah, entiende que es porque hacen un poco el papel de juez y de parte, ¿no? Prestan los servicios y a la vez, si son curadores, pues no son objetivos a la hora de valorar la prestación de los servicios.
o algo Yo creo así, que es ¿no? más una cuestión de que no haya una contraposición de intereses. Por eso, Le presto un participante quiero servicio y decir, te claro, pido que el servicio que vos necesitas es el mío. claro, Ok. por eso. Yolanda, que habías levantado la mano y luego doy paso a otras dos preguntas por el chat. Sí, solo es una aclaración que de lo que te he oído antes. Sí. Tú has dicho que para iniciar, por ejemplo, unos apoyos puntuales, vale con un notario y no necesitarías abogado. No Pero necesariamente puntuales. eso, yo, por ejemplo, si quisiera iniciar ahora nueva una curatela a una persona, ¿dónde tengo que ir? O sea, una curatela con el dinero exclusivamente. ¿Dónde tendría que ir? ¿A un notario o a un juzgado? Tendríamos que ver, por ejemplo, si esa persona tiene alguna medida de apoyo judicial o no, No, pues podría no ser un tiene notario. nada. Podría ser un notario tranquilamente. Podría hacerlo en un notario tranquilamente. Siempre que la persona con discapacidad tenga la voluntad de decir, pues yo considero que me tiene que prestar apoyo esta persona. Del dinero y ya está. Y ahí la Sí, incapacitaría para pues que ella, por ejemplo, no pudiera sacar dinero o cosas de estas, no pudiera... se hace una escritura notarial. En la escritura notarial se dejan reflejados los apoyos que se presta a esa persona, cómo son esos apoyos. Si es una guarda de hecho, por ejemplo, se puede hacer una constatación de la guarda de hecho en la propia notaría, si es una curatela representativa, asistencial, etcétera. Y el notario hace esta constatación en una escritura notarial y tú te llevas esa escritura. Vale, Pero gracias, se pueden Néstor. hacer las medidas de apoyo. Es verdad que lo de los notarios es menos conocido, pero ojo, es menos conocido por todos y por los notarios, que también hay que decirlo. Claro, ahora es encontrar un notario que te quiera hacer eso. Sí, Pero, por ejemplo, y si lo quiero iniciar judicialmente, ¿tengo obligación de llevar abogado? ¿Ahora? depende. No siempre, depende del caso. Antes no era obligatorio. Yo la de mi hermana la hice sin abogado. Hay casos que sí y hay casos que no. Ah. Pero depende mucho del caso. En general, nosotros, no por venir del palo, pero sí que lo recomendamos muchas veces porque hay muchos abogados formados en temas de discapacidad que nos pueden también ayudar a que el proceso sea justo y que se haga con todas las garantías. Hay de todo, Vamos a decir hay de que ahí todo, pero tengo vamos a mis darle un dudas voto de personales. confianza también. Per- Vale, vale. Perdonar, vamos dando, Gracias. porque ya nos queda poco tiempo, vamos dando paso a otro par de preguntas. Pregunta de Dalmacio Meléndez. ¿Hasta qué fecha se ha vuelto a ampliar el plazo para revisar las incapacidades dictadas con antigüedad? Si no me equivoco, son 3 años más. En total, 6 años desde el 2021. Ok. Y luego también María Rosa Benito dice que has hablado de una figura de representación vital para garantizar los derechos de la persona. ¿Quién ejerce esta figura? Imagino que hará referencia al intérprete vital, ¿no? Supongo. No Correcto, perdona, representación es que vital. estoy en una estación. ¿Perdona? No sé si me habéis oído, que es que estoy en una estación. Sí, me refería a lo que has hablado antes, que cuando vas al notario puedes llevar una figura como que apoye, que sí, debe ser esa, es que no me quedé con el toque. Mm, Pues mira, el intérprete vital, nosotros Ese. tenemos varios documentos que hablan sobre el tema del intérprete vital y son muy interesantes y son muy accesibles también. Y la interpretación vital suele ser una persona que conoce mucho en profundidad a la persona que no tiene capacidad, no tiene herramientas para comunicarse el lenguaje verbalmente o con sistemas aumentativos o alternativos, por ejemplo. Y entonces necesitamos contar con una persona que conozca mucho a esa persona y que nos pueda contar, de acuerdo a toda su trayectoria vital, por eso se llama intérprete vital, de acuerdo a toda su trayectoria, cómo podemos tratar de ver cuál hubiera sido la voluntad de la persona. Lo importante en la interpretación vital es que nosotros siempre queremos respetar lo que la persona hubiera decidido, hubiera hecho o en ese momento si pudiera expresar su voluntad. Entonces, por eso son personas que lo conocen y que llevan mucho tiempo con esa persona o no, pero que lo conocen en muy profundidad y nos pueden contar, de acuerdo a su trayectoria vital, qué decisión hubiera tomado. Vamos cerrando ya, dice Mari Carmen Carou, y si nos pasamos de esos 6 años de plazo para revisar las incapacidades antiguas,
Esperemos que no, pero lo que puede pasar es que lo vuelvan a ampliar. Vale. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿Alguna duda? Rafael, al parecer has levantado la mano así, Sí, ¿no? sí, Vale, sí, sí. adelante. Buenas tardes. Vamos a ver, mire, yo soy tutor de un hermano por sentencia del año 2007. Mi hermano tiene una incapacidad del 95% y está incapacitado por sentencia del 98. Nosotros no hemos hecho nada al respecto de revisar ni la incapacidad ni la tutoría, ni la tutela. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque es que estamos perdidos totalmente, vamos. Mira, puede pasar dos cosas. Se puede iniciar de oficio la revisión, eso quiere decir que tu sentencia tiene que estar en un juzgado, Ujú. tiene que haber un juez y ese juez tiene que agarrar todas las sentencias de incapacitación anteriores que tienen y de oficio el propio juez, aunque la familia no lo pida, tiene que hacer esa revisión. Entonces, en ese caso, pues se comunicarán con la familia o por ejemplo, obligatoriamente se tiene que comunicar con quien ejerce la tutela. Entonces, eso sí, lo puede hacer de oficio el juez o lo puede iniciar la propia familia, puede iniciar la solicitud de revisión. Lo que te va a pasar es que va a haber determinadas situaciones, por ejemplo, en relaciones con los bancos o en cuestiones de prestaciones, que muchas veces nos ha pasado que al desaparecer la figura de la tutela, no te digan que esa figura ha desaparecido, que ya no existe y entonces tengas problemas para ejercer la tutela. Entonces, simplemente es la revisión de la sentencia, que la puede hacer, como te decía, de oficio el juez donde está, del juzgado donde está esa sentencia, o la puedes iniciar voluntariamente. Sí, pero bueno, ¿y entonces en qué situación se encontraría mi hermano si yo no, si no he revisado la tutela para convertirla en la curatela, que creo que se llama ahora o algo así? ¿En qué situación se encuentra él? ¿Se encuentra desprotegido? Porque la verdad es que las cuentas y todo eso, el que las gestiona soy yo. Él está en una residencia. Él está en una residencia, pero Mira, nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado casos donde sí que han tenido problemas ante los bancos, por ejemplo, que los bancos es con quienes nos hemos encontrado con más problemas, pero no quiere decir, no quiero transmitir una sensación ni de miedo ni de inseguridad. Es un periodo de transición, entonces la mayoría de las veces vas a poder seguir, además la propia ley lo dice, quien ejerza una tutela y no se haya revisado su sentencia va a seguir ejerciéndola en las condiciones de la nueva ley. Entonces, directamente lo que te dicen es que ahora, vale. Ok, encontré Perdón. esto en internet para condiciones de la nueva ley, entonces directamente lo que te dicen es que ahora, échale un Ya. ojo. ¿Quién está hablando? Mi ordenador empieza a hacer cosas Inteligencia artificial. que Qué no, maravilla. no lo Se tenía ha previsto. colado. Sí. Pero que simplemente se aplica como si fuera una curatela representativa. Vale. Hasta que se revise la sentencia. Cuando se revise la sentencia te van a poner una nueva medida de apoyo. Terminamos ya porque ya son 1:30 y solemos siempre terminar a 1:30, pero bueno, antes una pregunta que lanza Enrique Contreras Prieto. ¿Se puede reclamar al Juzgado 7 de Guadalajara las prestaciones de familiares del INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, anuladas desde el fallecimiento de su tutora hasta la toma de posesión de la curatela? Llevo 3 años y 6 meses. Eso habría que ver mucho el caso concreto. Pero si tenés una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, habría que ver qué es lo que te dice el INS y valorar la posibilidad. Pues bueno, hermanos, hermanas y demás, lo primero, Natalia, muchísimas gracias, de verdad. Ha estado genial. Yo creo que se merece un aplauso, que lo damos siempre a todos los ponentes, aunque sea virtual. Repito, muchísimas gracias. Al resto también, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado, como siempre. Nos veremos en la próxima, que ya será después del verano. Estar atentos a lo que hacemos siempre en la red estatal.
Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, por ahí hemos dejado algún teléfono para que os pongáis en contacto. Y nada más, pasar buen verano todas y todos, disfrutar todo lo que podáis. ¿Vale? Gracias, Natalia. Gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, Gracias por tu chao. tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, adiós.